Bienvenidos a Voces y Fogones, más allá del plato. El día de hoy nuestro invitado es Jorge Villamil. Jorge Villamil también se desempeña como consultor y docente aquí en la Universidad Javeriana. Desempeñó la mayoría de su carrera en Londres, en donde aprendió técnicas y procesos que nos enseña ahora en la universidad. Su versión ha estado permeada de diferentes contextos como Inglaterra, México, ahora Colombia. Todo esto lo nutre para enseñar la asignatura de Food Design, de lo cual vamos a hablar hoy en este capítulo. Hola a todos, ¿cómo están? Vale, Sarita, muchas gracias. A usted, profe. Por darnos su tiempo, por brindarnos su tiempo. Es con mucho gusto, creo. A ver, bueno, profe, cuéntenos un poco quién es, qué está haciendo en este momento, o sea, todo lo que necesitemos saber en este momento de usted, cuéntenoslo ahorita. Bueno, ¿quién soy? Soy Jorge Villamil. Wow. Ahorita soy docente aquí en la universidad, ya desde hace 3 años. Que cómo llegué a la docencia, creo que es el mismo camino o la misma vida quien lo va a uno guiando por allí. ¿Verdad? Estudié gastronomía en una institución Gato Dumas, en Bogotá. Y desde pequeño yo siempre supe que quería estar en la cocina, pero a veces uno no lo tiene definido hasta cuando ya se encuentra con la vida real. Y no hablo que la vida real tenga que ser la dura, la de madrugar, la de trasnochar, sino la vida real es lo que a uno le apasiona, es lo que a uno le gusta hacer, es lo que uno quiere, de lo que quiere vivir, pero sin tener que trabajarlo tanto. Soy consultor gastronómico también. Ahorita también tengo la oportunidad de hacer asesorías gastronómicas a unos hoteles boutique en el eje cafetero, en empresas también. Hago coach también a niveles gastronómicos para empresas, sobre todo en lo que viene siendo trabajos en equipo. Y curiosamente eso ha sido una facultad que empecé a descubrir desde hace poco, de que una empresa puede llegar a funcionar como una cocina. Cuando todos los puntos van direccionados hacia el mismo ejemplo o hacia la misma función, sea cual sea la empresa, deberían organizarse como una cocina. Entonces, ¿qué tenemos dentro de una cocina? Tenemos un líder, y no necesariamente el líder es el que tenga que saber todo. Más que el que sepa qué tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer, es el que sabe escuchar. Y ustedes se han dado cuenta que en la cocina y en la gastronomía hay que saber escuchar. A veces las cuestiones o los ejemplos de a veces de las personas menos esperadas son aquellas que más nos pueden retroalimentar. Eh, Estoy hablando de los stewards, estoy hablando de los bacheros, estoy hablando del señor que arregla el mercado, del mayorista, del minorista. Si uno está muy atento, uno puede sacar muchísimas cosas en el pro de uno, tanto para la vida, como para el negocio, como para el estudio, como para el trabajo, hasta para la parte sentimental. Vayan a una plaza de mercado, ¿cómo las tratan? Súper bien, Sí. muy Ah, amoroso. bueno. Sí, Está bueno. Ay, sí. verdad. Es verdad. No lo habíamos analizado tanto. A ver, bueno, tenemos una tradición entre nosotros aquí en el podcast y es que para que nos vayamos como conociendo un poquito más, le vamos a hacer una pregunta de rompehielos. Random. Rompe. Sí, Sí. la Ok. cual es, ¿qué sabor te transporta a un momento de locura de tu vida? El sabor del cariño de mi abuela. Uy, ¿Por qué? ¿por qué? Porque ella, aun cuando pueda tener de pronto a veces una posición firme y no muy laxa, eh, esa comida a mí me hacía vivir de un mal día. Al igual yo era muy pequeño, pero la recuerdo mucho y con mucho amor. Y me hacía volver a sonreír, me hacía volver a inspirarme en lo fuera que estuviera haciendo. Entonces el sabor que yo digo que trasciende en un momento de locura de mi vida es mi abuela, el sabor de la cocina de mi abuela. Yo creo que no hubiéramos pensado que iba a decir algo así. La verdad no. Pensamos totalmente cosas muy apartes, pero wow, Sí, súper muy profundo. bonito. No siempre, pues o sea, normalmente la gente como que desliga esa parte como emocional
de las personas, porque nosotros tenemos como un profe, ¿cierto? Ok. Entonces como una figura a seguir, pero nunca pensamos más allá de, bueno, ¿y tú qué puedes estar sintiendo en cierto momento? Chicas, si la cocina no tiene sentimiento, no vale. Para esa gracia compren, nos quedaríamos sin trabajo todos. Compren algo de un paquete, mételo en el microondas y cómalo, igual se va a llenar, Ujú. ¿verdad? Si la comida no tiene sentimientos, amor, cariño, respeto, tradición, nostalgia, ¿por qué no? Pues no tendría sentido que estuviéramos acá, que investigáramos, que nos perfeccionáramos. Sería totalmente inverosímil que tratáramos de hacer cosas así. Sí, totalmente. Sería pues innecesario para todo el mundo si solo se comiera por necesidad fisiológica. Nosotros nos podemos comer 10 bananos, vas a quedar lleno. Mm, Sí, pero pero ¿qué te probablemente no falta? satisfecho. Exacto. Yo creo que eso es súper importante como lo que estamos encasillando, porque transmitir y poder como expresar esas emociones a través de una preparación es algo que nos gusta como hablar acá. Y sabemos que eres profe de food design en la universidad. Y creo que la gente desconoce mucho este término, lo confunde con muchas cosas, entonces nos gustaría que nos dieras un poquito de contexto de esto para pues hablar alrededor del tema. Bueno, evidentemente el food design no es el decorar bonito y no traduce diseño de Sí, comida obvio. tampoco. No, Eso ya creo que varios de ustedes los que están viendo esto lo deben saber. no entendimos a las malas. Lo ent- Parcial. No, no, sí, no le crean todo lo que ella dice. Güey. Eh, el food design trata de ver la comida desde el factor de diseño, pero no desde el factor de diseño de el decorar un plato. Creo que esto es uno de los recursos dentro de los muchos que se puede tener el food design. El momento de diseñar con la comida, más que con el alimento, con la comida, es darle ese enfoque cíclico que necesitamos al momento y en esta circunstancia del mundo donde estamos. Eh, el food design es una rama del diseño, como muchos diseños pueden haber, el industrial, el gráfico, el de modas. También hay un diseño para la comida que indiscutiblemente siempre ha estado, pero nunca se ha sabido qué es. Es decir, ha crecido como una rama de inventar algo que nunca se le puso nombre. ¿Mm? Ya fue grandes autores y la verdad les tengo mucho respeto como Francesca Zampolo, el mismo Pedro Rising, aquí en Colombia el profesor Andrés Icart, que han ejemplificado más que la comida como un acto involuntario de comer. La comida es un acto voluntario de necesidad, ¿listo? Pero la necesidad la tenemos que construir desde un punto de vista mucho más macro. Por ejemplo, la sostenibilidad. Yo no puedo, yo también como comensal soy responsable del ingerir comida. ¿A qué me refiero responsable? Consumo responsable. Si yo sé que vivo solo y a la semana me como 3 tomates, no tengo la necesidad de desperdiciar 15 tomates más solo porque la nevera se me vea llena. Y eso es un factor de pronto que tenemos, que si la nevera no está llena, entonces no hay comida. Mm. El hecho de comprar razonablemente, con conciencia, qué es lo que voy a gastar, pues yo también estoy contribuyendo al no desperdicio de comida. ¿Listo? Y hay muchas iniciativas que tiene el food design, el movimiento de experiencias también, el movimiento puede ser hasta el mismo Peking. El Peking, para de pronto los que no conozcan, el Peking es esa metodología o esa ciencia y hasta ese arte de poder contribuir al empaque de las comidas. ¿Cómo lo puedo hacer más fácil? ¿Cómo lo puedo hacer más sencillo? ¿Cómo puedo hacer que esa comida empaquetada aquí me sea útil para llevar en una mano? Hay muchísimos ejemplos, las cajitas feliz de X marca, el ir al cine y comerse unas crispetas. Si ustedes son detallistas, analicen muy bien los empaques, analicen muy bien los vértices, analicen muy bien los bordes y se van a dar cuenta que hay un montón de diseño allí metido que está en constante evolución también. Estoy seguro que las loncheras para los niños, esas que eran de plástico, a lo largo del tiempo han cambiado muchísimo. ¿Por qué no siguieron siendo las mismas loncheras de bisagras en la mitad? Que se regaba, porque se Porque dañaba. se regaba todo, porque el bicho, a ver, los niños parecen 4x4 y la lonchera parecía el carro. Entonces, y lo viví, dañé muchísimas loncheras durante
mi infancia, y era porque están hechas de pasta. Ahorita si ustedes ven la evolución de esas loncheras, entonces ayudan a que sean térmicas, ayuda a que si se riega algo se pueda caer la menor cantidad posible de líquidos, ayuda a que sea mucho más anatómica. Antes la lonchera era una caja con una manijita. La manijita se soltaba, se llenaba de hongos, no era muy práctica ni muy funcional. Y dentro de muchas otras corrientes que pueda tener el food design, a nivel medioambiental, a nivel de conciencia gastronómica, a nivel de experiencias, hay food designers bastante interesantes. Las experiencias que se pueden dar son bastante controversiales, pero eso mismo, lo mismo controversial hace que sea interesante. Los gastroperformance que se están inculcando ahorita hacen ver la gastronomía desde otra mirada y con crítica al consumismo, con crítica al, al clientelismo también, al medio ambiente. Entonces van a encontrarse gasoperformance un poco ácidos, y la idea de los gasoperformance más que comer es crear una experiencia y sobre todo conciencia. Entonces, por ejemplo, en cuanto a, puedo decir, ganaderías, en cuanto a apicultura o al mismo medio ambiente, el cuidado del agua, pensamos que el agua es infinita y no sabemos que el agua va a tener un problema muy grande también. Entonces, todo esto equivale al food design. No es solamente el diseño de cómo lo voy a preparar o cómo lo voy a poner bonito, sino el tomar una verdadera conciencia y cómo yo puedo diseñar sistemas alimentarios, por decirlo así, que me puedan ayudar a contribuir un poquito a este mundo. La perspectiva es bastante como multidisciplinar. Disciplinaria. Exacto, multidisciplinaria. O sea, como el hecho de que, bueno, en este podcast siempre hablamos mucho de que la gastronomía no es solamente cocinar, porque es una visión errónea que tienen las personas que estudiamos esto, y que nosotros a lo largo de toda la carrera nos damos cuenta de que también estamos mal al respecto, porque normalmente uno entra a estudiar aquí porque le gusta cocinar. Y a medida que uno va pasando el tiempo, uno se da cuenta de que no solamente es bueno en eso. No, como tú lo dices, es totalmente multidisciplinar. Y hay muchas actitudes y aptitudes que nosotros desconocemos de nosotros mismos. La importancia, por ejemplo, que es interactuar con las personas para cocinar. Cuando ustedes trabajan en grupo, tienen que interactuar como seres humanos. Sí. Interactuar como seres humanos no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo en todo. Hay unos que sí, otros que no, y va mucho más a eso. Yo no tengo que ser en la cocina bueno para todos. Yo no tengo que ser el mejor pastelero, el mejor panadero y el mejor cocinero y el mejor parrillero y el mejor haciendo las salsas. Si alguien fuera bueno en todo, créanme que pues, lo contrataría no sé en dónde, quién. Pero algo muy importante de la gastronomía es la gente. Esto sin gente no funciona, no funciona. Pueden haber IAs, pueden haber robots, pueden haber lo que necesiten tener, pero esto sin personas, por personas humanas, valga la redundancia, esto no funciona. Yo siento que hay algo súper importante y creo que algún momento lo escuché como que tú sientes que alguien que no se siente tan feliz en cocina, un ejemplo, o sea, alguien que dice, bueno, puede que yo no me sienta tan feliz en cocina, ¿crees que esa persona podría estudiar gastronomía y desarrollarse en este ámbito? De poder puede, lo puede hacer. Hay muchos casos de muchas otras carreras que fueron infelices durante toda su carrera y decidieron cambiar de rumbo. De poder lo puede hacer. Pero ¿qué sentido tiene hacer algo que a uno no le gusta? Puede haber una presión social, una presión familiar, una presión mediática también. Pero pues calculo yo qué decisión, o sea, qué voy a ganar haciendo algo que no me hace feliz. Entonces, Totalmente cierto. Y teniendo en cuenta eso mismo, o sea, la interdisciplinariedad, como hablamos, es súper como importante acá. Entonces, tú ves muy posible lo de que una persona, ahora que lo hablamos, de que es infeliz en otra carrera, un ejemplo, un ingeniero, ¿qué tanto se podría desarrollar en el ámbito gastronómico? es que esa es una de las versatilidades del ser humano, que es multidisciplinar. Conozco médicos que cocinan muy bien y que si quisieran podrían ser excelentes
excelentes chefs. Conozco de pilotos que asumo que pilotean muy bien y cocinan muy bien. Entonces yo no le veo, digamos que, un perfil definido para alguien que quiera cocinar o que le guste la cocina. Simplemente si le gusta, créame que le va a fluir por algún lado. La influencia familiar, la influencia social a veces también obliga a que alguien no lo obliga, no, más bien le incita a que le guste la gastronomía. Entonces hay muchos factores que alguien totalmente ajeno o externo le gusta compartir. Ahora, ustedes dijeron, gastronomía no solamente preparar. Gastronomía, por ejemplo, es partícipe también de algún momento gastronómico muy importante, alguien a quien le guste arreglar la mesa para comer. Desde ahí empezamos a comer, desde cómo está servida una mesa. Y no estoy hablando que tenga que tener manteles en 3.000 hilos, 4.000 hilos, con cubiertos en plata supremamente finos, no. Cómo está disponiendo la mesa, el ambiente, el lugar, para poder sentarse a comer. No como ustedes decían ahorita, como el acto involuntario de quedar lleno, sino de compartir un momento. Yo al momento en que te voy a dar algo de comer, estoy transmitiendo una parte de mi energía, de mi ser, de mi esencia. ¿Cómo podemos hacer eso más especial? El que pueda montar la mesa no necesariamente tiene que cocinar, pero sí está colocando su empeño y su energía y sus sentimientos para que el hecho de sentarse a comer pueda hacer una sinergia todavía mucho más bonita al momento de comer también. Los detalles. Sí, los detalles. Los detalles, lo hemos escuchado mucho. Profe, Desde primero están escuchando los detalles. Profe, pues a mí me surge una pregunta a raíz de todo lo que hemos hablado, más que todo como con relación al sobreconsumismo y como esa falta de sentido que le puede encontrar a las personas hoy en día. ¿Sentiría usted que el food design o esa característica cíclica podría ayudar a resignificar o darle sentido a ciertas cosas en la vida de las personas? Sí, pero no necesariamente tiene que ser el food design. El food design es una herramienta que me puede ayudar a buscar eso dentro de un campo mucho más específico. Pero sin ser un food designer, valga la redundancia, que la persona que aplica este diseño, se puede hacer sin ningún problema. Es cuestión de concientización, es cuestión de parar un momento y empezar a revisar qué está bien y qué está mal. Lo que puede estar bien para ti puede estar mal para mí, o totalmente en viceversa. Pero no necesariamente tiene que haber un food design o un food designer para que pueda decirte esto sí o esto no. El hecho de que sea un diseño tan versátil y con tantos y tantas variantes y tantas raíces y tantas ramas, puede ayudarme a buscar una estrategia. ¿Listo? Una estrategia, por ejemplo, como tú dices, para el consumismo. Está, por ejemplo, el food slow, comprar orgánico. Está la metodología de kilómetro cero, de comprar lo más cercano posible para no tener huella de carbono alrededor. Está el hecho del autoconsumo también, del poder ejemplificar pequeños cultivos en las casas de uno. ¿Qué pasa? Ya la gente se transgiversa o las personas llegan a sacarlo de contexto y buscan, por ejemplo, meter en una terraza 10 gallinas, un montón de cultivos hidropónicos en las paredes, pues por el contrario lo que va a hacer es que le va a acabar todo. Pero hay que buscar la balanza y hacerlo lo más disponible posible y accesible posible. La economía es un factor supremamente importante en donde yo también tengo que ser muy consciente pues, que el dinero es un factor circunstancial en un ecosistema como el que ahorita nosotros tenemos, un sistema capitalista, ¿verdad? Mm, entonces, sí hay muchas cosas y muchos factores que me pueden influir en eso. Mucho, mucho, mucho. Y bueno, creo que también a nosotros nos hace mucho sentido hablar de que olvidándonos un poquito de las preparaciones y de la cocina, que es, o sea, nos encanta, pero ¿qué crees tú o cómo nos podemos desarrollar nosotros ahora que hablamos como de todo este tipo de factores económicos y ámbitos también pues laborales? ¿Cómo, qué hacemos nosotros los gastrónomos por fuera de la cocina? O sea, dejando aparte, ajá, ¿qué tanto?
podemos hacer? Uy, se pueden hacer muchas cosas, demasiadas. Educar podemos hacer. Y educar no estoy hablando del término tácito de explicar con un tablero y un papel qué es educar. Educar, por ejemplo, en la mejor manera de cómo cocinar los alimentos. Yo cómo me puedo beneficiar mejor de unas verduras, comiéndolas cocidas, comiéndolas crudas. Eso podemos hacer, un factor de la sociedad. Estamos acostumbrados a que todo se mete en una olla durante X cantidad de tiempo, se apaga, se reposa y ya está para servir. Pero nutricionalmente, ya cuando hemos estudiado el tema y hemos visto el comportamiento de los alimentos, ya sabemos que no es así. Oiga, un brócoli no debe cocinarse más de 5 minutos, la carne hay que sellarla primero para que no pierda sus jugos y sus propiedades. Entonces yo creo que uno de los factores más importantes que puede hacer un gastrónomo, tanto profesional como en desarrollo, es educar. Creo que si se desprendiera un poquitico de esa parte educativa, se puede generar un mayor impacto de conciencia. El ejemplo es otro. A mí de nada me vale decir, oiga, la gente tiene que comer ensaladas para que le haga bien a su intestino, a su cuerpo, pero si yo nunca como una, o ni por mi cabeza se me pasa a comerme un tomate. Entonces yo creo que los factores diferenciales es el ejemplo de la educación. Son un pilar muy grande. Y ahí se vienen otros ejemplos totalmente más grandes, como los que hemos hablado ahorita. El consumo responsable, el servicio responsable, me refiero a como el servicio, tengo necesidad de servirme tanto en un plato. O sea, de verdaderamente me voy a nutrir por servirme 2 o 3 veces la porción recomendada. Pues a eso es a lo que también equivale con conciencia. No solo para comprar, no solo para preparar, sino también para servir. Claro. Siento que es algo que muy pocas veces se tiene en cuenta, ¿no? Como que la gente, creo que vivimos en una sociedad, en una cultura donde entre más comida haya en un plato mejor, entonces 4 y 5 carbohidratos en un plato, cuando realmente llega un punto donde tú te hastias, o sea, ya no, tu cuerpo, Igual también hay un efecto social en eso. No podemos, a ver, justificar a, a alguien que de pronto, llamémoslo en una zona rural, pues por su gasto de energía, donde le queda muy difícil volver del cultivo a la casa, pues una comida de un carbohidrato, una proteína y una ensalada. Y no se puede menospreciar esa comida con 5 o 6 carbohidratos. Es totalmente válida pero es que es del momento y es la necesidad que se tiene. Pero si yo que tengo un estilo de vida tranquilo, un estilo de vida ajustado, ¿qué necesidad tengo de comer tantas cosas? Cuando posiblemente mi cuerpo se sature, como tú dices, se empieza a hastiar de tanta cantidad de comida, que ya no vamos a necesitar más. No, es que yo pienso No, mucho. tú piensas mucho, yo sé. Pues, a mí me parece que también eso tiene mucho que ver con la economía. Me parece que, por ejemplo, aquí en el país nosotros, además de que estamos acostumbrados a consumir de ciertas formas los alimentos, las personas son tercas en el hecho de aprender a cómo consumirlos bien, pues también el factor económico afecta el precio y como la accesibilidad a ellos. Entonces, por ejemplo, para mí no es normal consumir un almuerzo, digamos, que tenga arroz, pasta, plátano y etcétera, ¿cierto? Pero no es mentira de que es muchísimo más fácil costear más carbohidratos que un pedazo de proteína. Sí, y también tenemos que pensar lastimosamente, casi que en la democratización de la comida. Eh, no muchas personas tienen o tenemos el acceso a proteína animal más que a carbohidratos. Eh, el factor económico incide en lo que nosotros comemos, netamente. O sea, yo estoy seguro que mucha gente preferiría comer más carne o alguna otra proteína Ujú, que tantos carbohidratos, pero a veces no se tiene otra. sí, ¿Mm? es lo que hay. Es lo que hay, y con lo que hay Se resuelve. se resuelve. ¿Qué pasa también? Yo digo que nosotros somos un país muy mimado. Como todo el tiempo tenemos todo,
y todo el tiempo tenemos acceso a cultivos de hortalizas, de tubérculos, de frutas, de verduras, de raíces, no nos afana desperdiciar, porque sabemos, yo lo puedo botar hoy, pero ya en 3 meses vuelvo a tener una cosecha o lo consigo en otro lado, en productos con estaciones tan marcadas o con sucesos tan crueles y jodidos como lo es una guerra, como lo es una guerra, casi me como un mosco, eh, inciden en un factor diferencial de consumo. Es que yo tengo que comer esto y lo tengo que porcionar porque es que no hay más. Podemos ver ejemplos de la Segunda Guerra Mundial, donde la comida era muy justa. Imagínate, primero un invierno y segundo una guerra. ¿Qué hacemos? Eh, Aún hoy en día, en este siglo, tenemos factores diferenciales también como gobiernos, socialistas, comunistas. Ninguno es bueno, ninguno es malo. No, no quiero que se malinterprete por allí. Pero pues todavía cuando un gobierno es el que decide cuánto come cada persona, bueno, ahí las cosas no son tan equitativas como parecen. Podemos hablar. Yo creo que para nadie es un misterio lo que puede suceder en Cuba, ¿verdad? Pero también nos podemos ir al otro lado del mundo y nos vamos para la Franja de Gaza y la frontera con Israel. Bueno, allá no es Cuba, pero están en una guerra para mí sin sentido y lejos también a nivel religioso, ni mucho menos político me parece. Pero pues es que la gente está muriendo de hambre, literal, físicamente neta de hambre. Entonces, hasta que no tomemos esa conciencia, podemos tener la comida que queramos, pero lo que se bota acá en otro lado hace falta. Uy, sí, siempre, o sea, como que no se pone a pensar cómo realmente esas poblaciones vulnerables. Uy, bueno, y antes como de cerrar con el tema, Villa, me gustaría, Villa. Está bien, también me dicen Villa de Cariño. Creo que es de cariño. sí, 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 Sí. pues estamos más acostumbradas que decirte Jorge. Ah, ok. Que Jorge es como muy personal, diría yo. Personalicémoslo. si pudieras cambiar una perspectiva errónea que tienen de la gastronomía, ¿cuál sería? ¿Y Que, por estamos, qué? que estamos por moda. Sí. Afortunadamente yo he visto una gran mayoría de personas, de estudiantes, de aficionados, que tienen la vocación o el hobby más que la moda. Sí se ha concientizado más el hecho de ser gastrónomo. A veces entran con ideas disparatadas, en donde primero hay que aterrizar ideas, hay que empezar desde construir, desde hacer los cimientos para que esas ideas cada vez puedan coger mayor fuerza y se puedan establecer mucho mejor. Entonces me ha gustado mucho que los mismos gastrónomos y los mismos estudiantes de este y otras universidades están cambiando el chip y están cambiando la visión al mundo, que es por moda. Eh, Hay gente que le habrá funcionado y le funcionará ser eh, TikToker o participar en todas estas cantidad de plataformas digitales que hay y pronto resulte y está perfecto, nada en contra de ellos. Pero me ha gustado más que los estudiantes y las personas se lo han tomado mucho más por su pasión, por su gusto y han dejado de pronto la moda y un poquito el ego también, en donde hay que estar supremamente dispuestos a aprender. Y sí, han podido trabajar en muchos restaurantes, en varios países, en muchas experiencias, pero el desarrollo y el contexto que se da desde la academia funciona también por vivencias personales, por vivencias profesionales y sobre todo porque son humanos. Y el hecho de ser humano es fallar, aprender y emprender. Y puedes que otra vez te vuelva a pasar. Bueno, algo no aprendiste, tuviste que volver a fallar. Pero de pronto la caída no fue tan dura esta vez. La caída pudo tener menos impacto que la primera vez. Puede ser que casi oiga, no se cayeron porque algo hicieron, de alguien se acordaron, algo aprendí, algo lo levantó. El contacto, el intelecto, eh, la fuente de donde buscar esa ayuda, esa problemática. Problemática me refiero no
al problema personal, sino a la problemática que fue lo que pasó, por qué no funcionó, a quién puedo acudir, a quién debo acudir, cómo lo puedo hacer, con quién lo puedo hacer. Entonces, eso me ha gustado mucho, mucho, que ha dejado de ser paulatinamente una moda a convertirse en algo mucho más tangible, mucho más ético, mucho más profesional y con muchas más razones morales. Sí, siento yo que el movimiento gastronómico desde hace un tiempo ya dejó de ser solo ego. O sea, ya no es que tú seas el mejor en cierta cosa, en cierto punto en específico, sino cómo integras todos los factores económicos, políticos, etcétera, en tu propuesta y resaltas algo de un territorio o una vivencia en específico, como más que todo de servir la comida bonito. O sea, todo lo que hay detrás de un plato y todo lo que hay detrás de lo que tú preparas significa más que solo el plato. Anthony Bourdain, no sé si días antes o meses antes, eh, hacía una reflexión muy interesante y es que no es bueno el chef que cocina con trufas y cocina con jamón serrano o con caviar o con el mejor corte de carne. Es mejor el chef que cocina con lo que tiene en la alacena, con lo que consigue en el mercado y lo que tiene en la nevera. Ahí es donde se empieza a desarrollar, oiga, qué tanto aprendió en técnicas, qué tanto aprendió en métodos, qué tanto aprendió de la vida. ¿Sí? Entonces ustedes también les hago la invitación a que lo revisen por ahí. No tienen que gastarse un montón de plata comprando a veces de los mejores ingredientes. Con ingredientes muy matutinos, ¿qué más bien se puede hacer? ¿Cómo le podemos dar otro punto de vista a esos frijoles, otro punto de vista a esas lentejas? ¿Cómo podemos cambiar ese concepto de comida aburrida cuando es netamente nutricional? ¿Cómo podemos pensar en el pro del otro? En alimentar a ese niño, en alimentar a ese abuelito, en alimentar a ese deportista que todos sabemos que donde tuviera mejores condiciones alimenticias puede explotar un nivel de desarrollo mucho más grande. Pero Sí. siempre pasa que este factor alimenticio inhibe muchas personas, sobre todo la primera infancia. Los primeros 5 años de un niño en su alimentación van a marcar casi el mayor desarrollo de su vida. ¿Qué pasa cuando se ve trancado? ¿Qué pasa cuando no se ve asegurado? Hay déficit de atención, hay baja talla. Y nosotros en Colombia, y creo yo que en Sudamérica, la gran mayoría de este continente, hemos perdido figuras intelectuales y deportistas y científicas porque no se les ayuda con algo tan importante como la alimentación. ¿Qué tiene que ver la alimentación con pensar? Todo. Sí. Absolutamente todo. Nuestra materia gris y nuestro sistema nervioso central está literal es alimentado por lo que nosotros ingerimos de comida. Sí, si no ingieres comida, el cuerpo empieza a generar sustancias que te estresan y nada. O sea, no vas a pensar, no vas a poder aprender Tú absolutamente vas a nada. pensar en sobrevivir, no en pensar. Entonces Mm, vas a segregar mucho cortisol, mucha adrenalina y al final lo que puede estar pasando es factura años después. totalmente. Sí. Bueno, fue interesante todo lo que hablamos hoy. Me parece que pues fue una conversación más que girar en torno al food design o cualquier otra cosa o estrategia que podríamos tener nosotros como gastrónomos. Es como reflexionar al respecto de cómo nuestra labor puede cambiar nuestro mundo y el de los demás. Entonces, Jorge, te agradecemos mucho por compartir este espacio con No, nosotras. ustedes, muchas gracias. Y a Casi que quien, no, pero se pudo. Sí, 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 se ay organizó. sí, ay Dios mío, pero bueno, es que hemos estado en Parciales. No, parciales pero le fue bien. terribles. Fue bien. Sí, Sí, bueno, pues a Sara, en food design, sí, no sí, yo sabemos manejo el food resto, design con pero ese bueno. muchacho. Con ese muchacho. Con el señorito. Bueno, y a quienes nos escuchan y nos ven, los invitamos a mirar la gastronomía desde nuevas miradas. Muchas gracias por acompañarnos y vernos el día de Chao, hoy. chao. Cuídense. Les